el día que supe que estaba embarazada. Mi amigo de la infancia, con quien llevaba 10 años entre idas y vueltas, finalmente me dejó, se apartó sin mirar atrás, y enseguida anunció su compromiso con otra. Me convertí en el hazmerreír de todo nuestro círculo social, en esos días insoportables. Solo Diego se quedó a mi lado. Todos murmuraban, si Olivia es una pagafantas, entonces Diego es un lobo guerrero, hasta quiere criar el hijo de otro. El protagonista dejó a la secundaria, y el segundo aprovechó para subir de rango. Diego aguantó todos los comentarios. Igual que siempre había hecho, protegiéndome en silencio, el día que acepté su propuesta. Ese hombre alto y apuesto tenía los ojos enrojecidos por primera vez. Olivia, te prometo que serás feliz, me dijo con la voz quebrada, pero en el día de nuestra boda. Desperté 7 años después. Diego, con 35 años. Tenía la voz fría y la mirada impaciente. Habla, me dijo. ¿Qué quieres para aceptar el divorcio? Capítulo 1. Acepto, respondí sin pensar. Siguiendo el ritmo del maestro de ceremonias. Pasaron varios segundos antes de darme cuenta de que algo no cuadraba. No había aplausos, no había invitados. Y Diego no respondía. El hombre que un instante antes me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Ahora tenía una expresión helada, al oír mi respuesta. Relajó el ceño. ¿Ya que estás de acuerdo? ¿Divorcio? Pregunté atónita. ¿Por qué? El aire se volvió pesado. Diego habló con voz grave. Olivia, ¿podrías dejar de retractarte una y otra vez? Llegar a este punto ya no tiene sentido, ¿no? ¿De verdad necesitas hacer un escándalo para sentirte bien? Su rostro, antes tierno y paciente, ahora mostraba solo fastidio. Su voz era tan distante, que me pareció la de un desconocido. Antes de casarnos, Diego me había pedido matrimonio 4 veces. Las 3 primeras lo rechacé. Tenía miedo de que él también me rompiera el corazón, pero me repetía una y otra vez, Olivia, no voy a dejarte, me quedaré contigo toda la vida, te lo ruego, no me abandones, dame una oportunidad. Sí. Incluso se tatuó un lunar rojo en el pecho, en mi honor. Mirándolo ahora, me costaba creer que fuera el mismo hombre. Diego soltó un suspiro impaciente y arrojó unos documentos sobre la mesa. Piénsalo y contáctame cuando te decidas. Te doy, como mucho, 1 mes. Después de eso, iremos por la vía legal. Capítulo 2. Bajé la cabeza con torpeza. Las letras negras en la portada del documento me cegaban. Acuerdo de divorcio. Diego ya lo había firmado. Su letra, tan familiar, la había tenido delante de mis ojos hace apenas 1 minuto. Sabía que me gustaban las bodas tradicionales chinas. Por eso escribió a mano nuestro contrato de compromiso. Y ahora, firmaba este papel en blanco. Me pellizqué, dolió, pero no desperté de esta pesadilla. El filo del papel me cortó el dedo, y la sangre manchó el documento de divorcio. Se parecía a la cinta roja que nos ataron a Diego y a mí durante la ceremonia de boda. El zumbido del teléfono me sacó de mis pensamientos. La pantalla mostraba el año, 2025, 7 años después de mi boda con Diego. Cameron, el señor Diego acaba de conducir hacia el Parque Bean. Parece que va hacia el lado oeste de la ciudad. Deslicé hacia arriba en el chat. Cada mensaje documentaba los movimientos de Diego, y fotos con la mujer que vivía en la zona oeste. Los registros mostraban que contraté a este investigador privado hace 3 meses, y apenas una semana atrás, le pedí que investigara a fondo a esa mujer. Estaba preparando un encuentro cara a cara. Lisa, 27 años, de Benku. Entró como pasante a la empresa del señor Diego hace 3 años. Luego fue promovida a su asistente. Información de contacto, pero señorita Olivia, quizá ahora mismo no sea conveniente hablar directamente con ella. Probablemente el investigador ya había visto demasiadas escenas dramáticas y trataba de advertirme con cautela. Nunca llegué a hacer esa llamada. Mis dedos seguían deslizando una y otra vez esas fotos llenas de afecto, ampliándolas una por una. Los ojos me ardían, y las lágrimas empañaban la pantalla. Antes de marcarle, fue ella quien apareció en la pantalla. Tardaste mucho en contestar. La voz de Lisa sonaba ligera, con obvia satisfacción. ¿No eras tú la que quería tanto verme? Capítulo 3. Cuando vi a Lisa por primera vez, me quedé paralizada. Cada paso me pesaba toneladas. En persona se parecía aún más a mí que en las fotos, solo que más joven. Ella había elegido la cafetería, y era evidente que era clienta habitual. Un camarero se acercó rápidamente. ¿Otra vez por aquí? ¿Lo de siempre? Cámbialo por leche. Levantó una ceja Lisa. Estoy embarazada. El médico dice que debo reducir la cafeína. Al ver que mis nudillos se ponían blancos, fingió darse cuenta. Uy, perdón, no quería tocarte una fibra sensible. Solo digo la verdad. ¿Qué hombre no sueña con tener un hijo propio?
Si tú no puedes darle eso, ¿por qué no permitir que otra lo haga? Miré su vientre sin reaccionar. La palma de mi mano palpitaba de dolor. Hace 7 años, perdí a mi primer hijo. Después del aborto espontáneo y una grave enfermedad, el diagnóstico fue claro, sería muy difícil volver a quedar embarazada. Diego nunca me lo echó en cara, pero yo sabía lo mucho que quería ser padre. Por eso comencé en secreto a ver médicos, a tomar medicamentos. Mi madre lloraba a mares. Si de niña ni una medicina te tomabas, los tratamientos eran una tortura. Vomitaba incluso mientras me obligaba a tragar las pastillas. Sabían horrible, pero igual me las tomaba. Solo quería tener un hijo con Diego. Todos decían que tenía suerte de tener hijas, que sería un padre maravilloso, pero pasaron 7 años, y nunca pudimos tener un hijo. Capítulo 4. Al ver la manera cautelosa de Lisa, por fin entendí por qué Diego estaba tan apurado. Estaba embarazada, y en 2 meses su vientre comenzaría a notarse. No quería que ella llevara a su hijo sin tener un título legítimo. Al notar mi mirada, Lisa colocó una mano sobre su vientre a un plano. Diego seguramente ya te lo mencionó varias veces. En cuanto a la división de bienes, no tengo ninguna objeción. Que se reparta como se tenga que repartir. Después de tantos años juntos, no querrás que esto termine de forma desagradable, ¿verdad? Su tono era idéntico al de Diego. Casi podía imaginar cuántas veces habrían hablado de mí. ¿Cuántas veces habrían maldecido que yo no soltara su mano? Si no firmo el divorcio, tú no podrás ocupar mi lugar. ¿También te preocupa que la gente llame bastardo a tu hijo? El rostro de Lisa no cambió. En sus ojos solo había desprecio. ¿Crees que soy sucia? ¿Que no tengo escrúpulos? Si ya no hay amor, y aún así sigues reteniéndolo, ¿no te parece eso repugnante? Pensé que quizá, a los 35 años, tras 7 años de matrimonio, me había vuelto débil. Tan débil que ni siquiera me atrevía a hacer una llamada para preguntar. Me enderecé, y justo al tomar la taza de café caliente, un dolor agudo me atravesó el abdomen. Casi me desmayé, sosteniéndome apenas del borde de la mesa. Lisa tomó su bolso, mirándome con recelo. Si le pasa algo a este bebé, Diego no te lo perdonará nunca. Apreté los dientes, sujetándome de la mesa. Diego te prohibió verme, ¿verdad? Si se entera de que intentaste presionarme en secreto para que firmara el divorcio, su expresión cambió, y murmuró con frialdad, deja de fingir. Capítulo 5. Cuando llegué a casa, me desmayé casi de inmediato. Cuando desperté, ya era el día siguiente. Una luz tenue se filtraba por las cortinas. El suelo estaba helado, la entrada desordenada. Diego no había regresado. Me sostuve en la pared y, arrastrando mi cuerpo agotado, fui hasta el botiquín para buscar analgésicos. Al abrirlo, no había ni una sola pastilla para el dolor, solo vitaminas ordenadas por tipo, y varias marcas de pastillas para la resaca. En cada etiqueta había notas escritas por mí, una tras otra, indicando cuándo debía Diego tomar cada suplemento, y qué marca de medicina era más efectiva según el caso. En el fondo había una libreta. 27 de febrero, hoy fui quisquilloso con la comida y tiré la fruta del almuerzo. Castigo, 2 tabletas de vitamina C. 6 de marzo, bebí demasiado en una cena de negocios y vomité. Me abrazó todo el camino a casa, diciendo tonterías. Castigo, sin alcohol. Tomar sopa de estómago de cerdo 3 días. 13 de marzo, volví a olvidar las pastillas para la resaca. Las primeras páginas estaban llenas, pero cuanto más avanzaba, menos escribía, hasta que las últimas estaban completamente en blanco. Pasé los dedos por las hojas húmedas y arrugadas, sin poder reaccionar por largo rato. El teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Hija, hace tanto que no vienen. Tu padre y yo los extrañamos. Ya casi es el festival del medio otoño. ¿Vendrán esta vez con Diego? Me limpié las lágrimas y abrí la conversación con Diego. Una pared de burbujas verdes, y solo unas pocas respuestas suyas. Vi esta corbata en una tienda. Creo que te quedaría bien. Esta planta parece una jirafa. ¿No te recuerda a la que vimos en la sabana? Escuché tu canción favorita hoy. Hacía mucho que no la oía. Está lloviendo. No olvides abrigarte. Te metí una bufanda en la maleta. Hice sopa de pescado y tu tofu favorito. Diego, viaje de negocios. De improviso. Todas mis palabras se habían vuelto monólogos. Sus respuestas, frías, mecánicas. El último mensaje lo envié hace 2 meses. No olvides que mañana prometiste a mis padres que volveríamos a casa. Hasta hoy. Diego nunca respondió. Capítulo 6. Lo llamé, y no fue hasta el tercer intento que Diego finalmente contestó. ¿Qué pasa? Ya casi es el festival del medio otoño. Mis padres quieren que volvamos a casa. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego Diego suspiró.
con un tono cargado de impaciencia. Mi corazón se hundió. Antes de casarnos, Diego temía que me sintiera sola, y para tranquilizar a mis padres, prometió que pasaríamos cada fiesta con ellos, al menos una vez cada 2 meses. Pero ahora, habían pasado más de 6 meses desde la última vez que fuimos juntos. Ya veremos, dijo, cuando estaba a punto de colgar. Hablé rápido. Me lo prometiste. El día del viaje. Diego sí volvió. Me miró con frialdad mientras me sentaba en el asiento del copiloto. Olivia, esta será la última vez. Tarde o temprano sabrán lo nuestro. Ya te di suficiente tiempo. Afuera, el paisaje retrocedía a toda velocidad. Y la campanita del colgante del espejo sonaba alegre, demasiado alegre. Diego, que solía tener muchas cenas de trabajo, ponía música suave en el coche para relajarse. Por eso los adornos que yo elegía siempre eran tranquilos. Su favorito había sido un pequeño saquito de tela que bordé a mano, para calmarle los nervios. Pero ahora, todo había sido reemplazado por frías piezas metálicas, que chocaban unas con otras con un sonido áspero y molesto, mientras observaba las cadenas enredadas. Tragué el nudo amargo en mi garganta. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que estabas de viaje, cuando en realidad estabas en otra ciudad lanzando fuegos artificiales para otra mujer? Porque prometiste que haríamos 100 cosas juntos. ¿Y el cuaderno donde las anotábamos quedó vacío en medio? ¿Por qué? Si un día me propusiste matrimonio jurando amarme para siempre, al siguiente ya hacías con otra todo lo romántico que me prometiste a mí. No lo entendía. Diego frenó de golpe. Su mirada se volvió gélida. Olivia, ¿así que al final sí te importan la mentira y la traición? Capítulo 7. ¿Qué quieres decir? Los nudillos de Diego se pusieron blancos mientras apretaba el volante. ¿Acaso tú fuiste siempre completamente sincera conmigo? Me quedé paralizada unos segundos, a punto de preguntar qué significaba eso, cuando un dolor agudo me atravesó el estómago. Salí tambaleándome del coche y corrí hacia el baño del área de servicio. Pero lo que terminé vomitando no fue bilis, sino sangre. La mujer del espejo tenía el rostro pálido como el papel, las mejillas hundidas. Ni el maquillaje ni el labial rojo podían ocultar el aire enfermo que la envolvía. Me limpié el sudor frío de la frente, apretando el vientre que me dolía con fuerza, y volví lentamente hacia el coche. Golpeé la ventanilla. ¿Podrías dar la vuelta después y llevarme al house? Vuelve tú sola hoy. Diego seguía mirando su teléfono, el ceño fruncido. Surgió un problema en la empresa. Tengo que ocuparme de ello ahora mismo. Miré su pantalla. En el chat aparecía el nombre Lisa. Diego, no puedo volver sola. Me siento muy... El cristal subió de golpe, cortando mi voz al instante. Di 2 pasos hacia adelante. Y de repente todo giró. Un sabor metálico llenó mi garganta. El estómago se contrajo en espasmos. Y caí al suelo encogida, sumida en la oscuridad. Capítulo 8. Cuando desperté, el aire olía a desinfectante. Después de desmayarme en el área de servicio, una persona amable me había llevado al hospital más cercano. Mi madre me había llamado más de 10 veces. Desesperada. Hija, ¿no dijiste que llegarías a las 7? ¿Hay tráfico en la carretera? Mamá, no te preocupes. Parpadeé, sintiendo el ardor en los ojos. Hubo un problema urgente en la empresa de Diego. Tuvimos que regresar de inmediato. Tal vez no podamos ir a casa por ahora. Mientras estén bien, suspiró mi madre aliviada. Tu padre y yo sabemos que están ocupados. No pasa nada. Vengan para Año Nuevo. Escuchar su voz tan llena de ternura me hizo temblar la nariz. En mi relación anterior, fui joven y terca. Me lancé de cabeza sin pensar en las consecuencias. Mis padres sufrieron mucho por mí, y cuando Diego empezó a buscarme después, tampoco confiaban en él fácilmente. Hasta que, tras mi aborto, Diego se quedó conmigo todos los días. Aunque lo echaran una y otra vez, siempre regresaba, ofreciendo su corazón sin condiciones. Esa sinceridad los conmovió, y terminaron aceptándolo. En la boda, mi madre lloró tanto que se le hincharon los ojos. Mi padre, con los suyos enrojecidos, puso mi mano en la de Diego. Tranquilos, señor, señora, haré que Olivia sea feliz toda su vida. Pero nadie imaginó que, 7 años después, llegaríamos a este punto. Después de tranquilizar a mi madre, colgué y fui a buscar el informe médico. Al abrirlo, mis dedos se detuvieron. Apreté el papel con fuerza. Los nudillos blancos. Cáncer gástrico en fase 4. Capítulo 9. No recuerdo cuánto tiempo caminé. Solo que me aferraba con ansias al viento helado de frente, como si pudiera despejarme la mente. Cuando regresé a casa, me encontré con una figura familiar. Apenas me vio, Diego se levantó del sofá de golpe y me agarró fuerte del brazo. ¿Ya fue suficiente show?
Fruncí el ceño al mirarlo. Tiró un montón de fotos sobre la mesa. Ya había visto todas en mi teléfono. ¿Qué es lo que quieres, Olivia? ¿Seguirla? ¿Fotografiarla? ¿Atacarla? ¿Todo para obligarme a ceder? Si tienes algo contra mí, ven de frente. Lisa, temerosa de que yo dijera que ella había pedido la reunión, se adelantó y tiró la bomba primero. Sabía de las fotos desde el principio. Con razón salían con ángulos tan íntimos, perfectos. No tenía fuerzas para discutir. Solo quería acostarme y dormir. Pero Diego me jaló con violencia. Tenía los ojos rojos de furia. Como si yo fuera un monstruo imperdonable. El dolor me dobló. Me sostuve del mueble y murmuré: Lisa tiene talento para estas cosas. Mi sonrisa lo hizo reaccionar. Me apretó el hombro tan fuerte que casi lo rompe. No tienes derecho a mirar así a Lisa. Claro. Gente como tú siempre se cree por encima de los demás. Jamás piensan que tal vez el problema son ustedes. Esa expresión, asco, igualita a tus padres. Escupía las palabras entre dientes. Con el rostro casi deformado por la rabia, me quedé helada unos segundos. Luego le solté una bofetada brutal. Su cabeza quedó inclinada, envuelta en sombras. No hables de mis padres, le grité, temblando de dolor. ¿No puedo? ¿O es que crees que no tengo derecho? Diego soltó una risa amarga. Con la mejilla roja por la bofetada, me atrapó la mano antes de que pudiera volver a golpearlo. ¿Siempre pensaste así de mí, Olivia? Capítulo 10. Me quedé mirando a Diego sin comprender por qué decía esas cosas. Mis padres nunca. Escuché todo en el hospital. Tus padres nunca me aceptaron. Creían que yo no podía darte felicidad. Pensaban que te rebajabas al casarte conmigo. ¿Hospital? Recordé vagamente. Cuando perdí al primer bebé y estuve internada, Diego no se movió de mi lado en todo ese tiempo. Y yo, empecé a aceptarlo. Mis padres notaron que ya no lo rechazaba. Y entendieron que tal vez había decidido avanzar, pero seguían preocupados. Hija, sabemos que estás sufriendo. Quizás comenzar algo nuevo te ayude, pero si no has superado el pasado, no es justo para Diego. Vacilaron. Además, Diego es muy joven. Creemos en su potencial. Pero el matrimonio no es un juego. Queremos que seas feliz. No que tomes decisiones impulsivas por el dolor. En ese entonces, Diego era joven, pobre y me amaba profundamente. Sabía lo que temían mis padres, que sufriera otra vez, que volviera a un callejón sin salida. Así que les prometí, no se preocupen, papá, mamá, nadie me va a amar más que Diego, antes de la boda. Para demostrar su apoyo, mis padres invirtieron una gran suma en su empresa, pero para él, todo eso fue una limosna arrogante. Admítelo, Olivia, tú y tus padres son iguales, aunque estés conmigo. Sigues pensando en tu ex, incluso la noche antes de casarnos. No pudiste evitar verlo. Diego se acercó, casi rompiéndome la muñeca con su agarre. La noche antes de la boda. Si me vi con mi amigo de la infancia, estaba borracho. Se coló en el jardín, y empezó a recordar viejos tiempos. Olivia, sé que no te casaste con Diego por amor. Mientras no me pidas matrimonio, podemos seguir como antes. No me molesta. Le di una bofetada. ¿Me pegaste? Le di otra más fuerte. Agarré una botella y se la apunté. Si antes fui una idiota por enredarme contigo. Lo admito, pero te lo dejo claro. Me casé con Diego porque quise. Si vuelves a insultarlo, no me importa pasar una noche en la comisaría. Él me miró y se echó a reír. Olivia, no has cambiado nada. ¿Aún crees en el amor? Diego no es como tú. Ni siquiera mereces compararte con él. Todos somos iguales. Olivia, el problema es que tú sigues siendo demasiado ingenua. Capítulo 11. El dolor me atravesó hasta los huesos, dejándome sin voz. Tragué el sabor metálico de la sangre y levanté la mirada hacia Diego. ¿Así me ves tú? Las palabras de Diego fueron cuchillos que se clavaron directo en mi corazón. Olivia, ¿crees que porque te perseguí como un perro miserable, merezco ser tu segunda opción? ¿Que por amarte demasiado tengo que vivir bajo la sombra de tu dichoso amor perfecto, recogiendo las obras que él dejó, y dándote las gracias por cada migaja que me arrojas? No importa lo que haga. Nunca podré compararme con ese hombre que te abandonó. A veces la gente es patética. Tú también. Golpeó la puerta con fuerza y se fue, dejando solo el eco en la oscuridad, la semilla de la duda, sembrada hacía tiempo. Ya había crecido hasta convertirse en un árbol gigantesco. Ya no quedaba espacio para mis explicaciones. Capítulo 12. Antes de ser hospitalizada, fui a un templo. Subí paso a paso hasta la cima de la montaña, para dejar allí mi último deseo.
Deseé salud para mis padres. Y un poco más de tiempo para mí, para que mi despedida no fuera tan repentina. Después de encender el incienso, un joven monje se acercó. «¿Has vuelto?», dijo con suavidad. «¿También visitarás hoy el árbol del amor?». Me quedé inmóvil por un momento. Entonces recordé, sí, yo había colgado allí mi amuleto de amor, después de romper con mi amigo de la infancia. Vine a quitar el que había atado años atrás. La rama estaba alta. Me puse de puntillas. Y al tirar perdí el equilibrio. El amuleto, grabado con «juntos hasta envejecer», salió volando de mis manos, pero no cayó al suelo. Fue a dar directamente a las manos de Diego, que me había seguido en silencio. Avergonzado, murmuró: «Perdón, Olivia, solo me preocupaba que te pasara algo». Miré el amuleto en su palma. En ese instante, creí que era una señal divina, un mensaje de los dioses, diciéndome que, por muy fuerte que cayera, Diego siempre me sostendría, como lo había hecho en silencio durante 10 años. Entonces tomé su mano. «Átalo otra vez». Lo vi hacerlo con torpeza. Y no pude evitar pellizcarlo entre risas. «Más arriba. Átalo más alto. Así los dioses lo verán mejor. ¿No quieres que nos bendigan, para envejecer juntos?». Diego se quedó quieto unos segundos, los ojos enrojecidos, y tan nervioso que terminó pinchándose un dedo. Aquel día, nos hicimos pareja, sin darme cuenta. Volví a caminar hacia el árbol del amor. El viejo árbol estaba cubierto de amuletos. La mayoría de la gente ya usaba uno nuevo al lado. 7 años habían pasado. El nuestro estaba descolorido y gastado. Levanté la mano para tocarlo, pero entre las ramas vi una figura familiar. Diego estaba abrazando a Lisa. «¿Alcanzas?». «Un poco más alto», rió Lisa. «Quiero colgarlo en la punta más alta». La cuerda del viejo amuleto estaba podrida. Tiré suavemente, y cayó al suelo. El nombre de Diego ya se había borrado por completo. Solo quedaba una palabra: Olivia. La cruel persistencia del destino. Tomé el amuleto. Me di la vuelta, y me fui. Luego llamé a Diego. «Ya lo he decidido. Divorciémonos». Pareció sorprendido, pero su voz sonó aliviada. «Está bien». «¿Cuándo?». «Mañana». Capítulo 13. Al día siguiente, no pude ir a ver a Diego como habíamos acordado. El dolor que me invadió a medianoche fue insoportable. Antes de desmayarme otra vez, alcancé a marcar el 120. Cuando desperté después de la emergencia, vi decenas de llamadas perdidas de Diego. «Olivia, ¿qué demonios quieres de mí?». Su voz sonaba fuera de sí. «¿Te divierte hacerme quedar como un idiota? ¿Cuántas veces vas a cambiar de opinión?». Tenía la garganta seca y el sabor a hierro llenándome la boca. «No te muevas», dijo una enfermera. «Quédate acostada. Te traeré un poco de agua». Al oírla, Diego se quedó callado. Pasaron unos segundos antes de que su voz sonara más tranquila. «¿Dónde estás?». Menos de media hora después, llegó, frunció el ceño y se quedó de pie junto a la cama. «¿Qué haces aquí?». Lo miré con calma. «Cáncer», respondí. Diego se quedó helado. Tardó varios segundos en asimilarlo. Y la incredulidad cruzó su rostro, solo por un instante. Después, esa incredulidad se transformó en desprecio. «Olivia, ese truco no sirve. Creo que ya dejé las cosas claras. Entre nosotros no hay futuro. ¿Tienes papel y bolígrafo?». Extendí la mano. «No hay que esperar más. Firmaré ahora». Al verme firmar sin dudar, Diego se mostró sorprendido. Solo cuando tuvo el documento en la mano, su expresión se suavizó un poco. «¿Ves? Habría sido tan fácil hacerlo así desde el principio». Intenté hablarte con calma. No quería que todo terminara de esta manera. Yo estaba agotada. Solo quería dormir. Giré la cabeza, sin responder. Diego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo de pronto y se dio la vuelta. Su voz sonó tensa, casi desesperada. «¿Alguna vez me amaste de verdad, Olivia?». Aunque fuera un momento, al darse cuenta de lo patético que sonaba, corrigió: «¿Alguna vez te arrepentiste?». Lo miré. Era un desconocido, completamente extraño. «¿Y tú?», pregunté con suavidad. «¿Te has arrepentido de estar con Lisa?». Diego me miró, los labios temblando, pero no dijo nada. Capítulo 14. El día que fuimos al registro civil, me pusieron una inyección para el dolor antes de salir del hospital. Al bajar del coche, mis piernas flaquearon. Diego, por reflejo, me sostuvo del brazo. La manga se deslizó un poco, dejando ver las marcas moradas de las agujas. Pareció darse cuenta, de pronto, de lo mucho que había adelgazado. «¿Qué te pasó?». Retiré la mano y sonreí. «Glucosa». Nada más. Quedó la marca.
Diego ya había hecho la cita. Todo el trámite fue rápido, casi mecánico. De vuelta en el hospital. Caí en un sueño larguísimo. Soñé con el pasado. Con nuestra boda. Diego temía que me arrepintiera. Pero no quería obligarme. Me preguntó muchas veces si realmente quería casarme. Si tienes la menor duda, me dijo. Cancelaré todo. Solo quiero que estés segura. Cuando desperté, la almohada estaba empapada. En la televisión del hospital, Diego anunciaba su compromiso con Lisa. Lisa lloraba de felicidad. Sus lágrimas brillaban bajo las luces, idénticas al destello del anillo, que Diego deslizó en mi dedo, aquel día de nuestra boda. No sé en qué momento, dejé de distinguir el día de la noche. Las alarmas del monitor se mezclaban con pasos apresurados. La paciente no presenta signos vitales. Mis condolencias. Olivia, ¿murió? ¿Por qué me mintió? Todas las sensaciones comenzaron a desvanecerse. El dolor. La falta de aire. Todo desapareció al instante. Mi conciencia se fue alejando, flotando hacia un punto de luz distante. Así terminó mi vida. Capítulo 15. Cuando volví a abrir los ojos, descubrí que había regresado 7 años atrás. Mis padres me contaron que me había desmayado durante el intercambio de anillos en la boda. Permanecí inconsciente una semana entera, lo que dejó a Diego completamente aterrorizado. Giré la cabeza y vi a Diego irrumpiendo en la habitación del hospital. Los médicos no encontraban nada anormal, y por más que intentaran, yo no despertaba. Desesperado, Diego buscó ayuda por todas partes. Consultó especialistas y trató de calmar a mis padres. Sin dormir durante varios días. Olivia, ¿estás despierta? Su voz se quebró mientras se arrodillaba junto a mi cama, sujetando mi mano con fuerza. Tenía la barba crecida, el cabello despeinado, y los ojos inyectados de sangre. Parecía agotado hasta el alma. Recordar al Diego de 7 años después, tan frío y distante, me llenó de sentimientos encontrados. ¿Qué quieres comer? Te lo preparo. Negué con la cabeza, pero él me abrazó aún más fuerte. No, su voz temblaba de miedo. El médico dijo que pudo ser un desmayo por hipoglucemia. Todo por ese maldito vestido de novia. Si no hubieras querido entrar en él, no habrías caído inconsciente. Por favor, come algo. Hazlo por mí. Su abrazo era tan fuerte que apenas podía respirar. Antes de que respondiera, siguió murmurando. Gachas de arroz con verduras y camarones. Son tus favoritas. Come un poco. Sí. Capítulo 16. Cuando Diego regresó con las gachas, tenía una ampolla enorme en el dorso de la mano, pero ni siquiera pareció notarlo. Sopló cada cucharada para enfriarla, y me alimentó con paciencia. Olivia, tuve tanto miedo, en el momento más importante de nuestras vidas. De pronto dejaste de responder. Nunca llegué a decir, sí, acepto, por la debilidad. El anillo que había preparado para Diego se me cayó de las manos. Había mucha gente, todo pasó muy rápido. Preocupado por mí, Diego no fue a buscarlo enseguida. Cuando volvió al lugar más tarde, descubrió que el anillo había rodado hasta el desagüe exterior. Se quedó parado allí mucho tiempo, sin entender cómo pudo llegar tan lejos, cómo pudo mi símbolo de amor terminar en un sitio tan sucio. Tal vez se quedó pegado a la suela de alguien, dijo. Pero sentí que era el destino, como si me advirtiera que debía tratarte mejor. Pero despertaste, sonrió. Así que creo que pasé la prueba. No quiero ese vestido de nuevo. Encargaremos uno nuevo, hecho a tu medida. No tienes que cambiar por nada ni por nadie. Sus ojos brillaban con devoción. Pero yo permanecí callada mucho rato, sin asentir. Diego, dije al fin. ¿Recuerdas ese juego de rol que jugamos juntos? Capítulo 17. Fue nuestra primera cita. Elegimos un guión al azar, sin saber que tenía un final trágico. Al final, el director de juego preguntó, si supieran el desenlace, ¿volverían a elegir estar con esa persona? La mayoría guardó silencio. Yo pensé mucho antes de responder. Sí, romperse también forma parte de la vida. Mientras no haya una traición de principios, los personajes del guión terminaban separados, pero lo hacían con dignidad. El amor que vivieron fue tan hermoso, que incluso sabiendo el final, volverían a elegirse. Jamás imaginé que alguien, que una vez me ofreció su corazón sin reservas, llegaría a volverse tan cruel, tan irreconocible, que ahora, con solo mirarlo, mi cuerpo tiembla sin control. Diego seguía en su etapa más apasionada, pero yo ya no podía regresar. Diego, dije con voz suave. Terminemos. Capítulo 18. Diego tardó un buen rato en reaccionar. ¿Romper? Repitió, sorprendido. Se puso de pie casi de inmediato, pero al notar que sujetaba mi mano con demasiada fuerza, la soltó enseguida.
temiendo hacerme daño. Fuera de la habitación del hospital, Diego tenía el rostro abatido. Le preguntó al médico, ¿mi esposa tiene algún otro problema? ¿Se desmayó por tanto tiempo y no encontraron nada? ¿Puede que la dieta haya afectado sus hormonas? Recién despertó, quizá esté confundida. Algunos altibajos emocionales son normales, ¿no? Como no obtuvo una respuesta concreta del médico, Diego decidió convencerse a sí mismo. Tomó mis palabras sobre la ruptura como algo que dije estando emocionalmente alterada y confundida, y siguió viniendo todos los días a cuidarme. Olivia, no tengo prisa. Tómate tu tiempo para pensarlo, para recuperarte. Voy a esperarte, te lo dije. Siempre estaré a tu lado, aunque no me quieras. Voy a seguir a tu lado. No podrás deshacerte de mí. Diego siempre fue paciente. No en vano me persiguió durante 10 años. Era atento, cariñoso, minucioso. Incluso la paciente de la cama de al lado me lo decía con envidia. Tu esposo te ama de verdad, no como el mío, que solo vino a verme una vez. Negué con la cabeza. No tenemos ese tipo de relación. Diego acababa de volver con fruta lavada. Al escucharme decir eso, la manzana que tenía en la mano se le cayó al suelo y rodó varias veces. Incluso la otra paciente se sintió incómoda por él, pero Diego simplemente fue a lavar otra manzana. Se sentó junto a mi cama y la talló en forma de conejito, como a mí me gustaba. No le importó la incomodidad. Incluso le sonrió a la otra paciente. Tiene razón, estoy volviendo a cortejarla. Voy a esperar a que me diga que sí. Todos pensaban que yo era caprichosa. Incluso mis padres se veían preocupados cuando Diego no estaba y me aconsejaban con suavidad. Hija, Diego lleva tanto tiempo contigo. Hemos visto lo sincero que es. Antes nosotros nos oponíamos, pero tú insististe en estar con él, y ahora que los vemos tan felices, estábamos tranquilos. ¿Por qué de repente te echas para atrás? Además, Diego ha hecho todo lo posible por estar contigo. Si cancelas todo así, ¿cómo va a explicarles él las cosas a los suyos? Capítulo 19. A los ojos de los demás, Diego parecía el típico, segundo protagonista, que llega para redimirlo todo. Fue él quien me sacó de aquella relación oscura y asfixiante. Me consoló, me acompañó, me amó sin condiciones. Todos decían, nadie te va a querer más que Diego. Y yo también lo creí, durante un tiempo. Pero ¿y si él también es otro abismo? Mis padres vieron mis ojos temblorosos. Quisieron preguntar algo, pero al final no dijeron nada. Sabían que, una vez que yo decidía algo, era difícil hacerme cambiar de opinión. Tenía que estrellarme, sangrar, perder toda esperanza, y solo entonces soltar. Rechacé la terapia que Diego había organizado para mí y me di de alta antes de tiempo. Todo me resultaba familiar, la habitación, los muebles. Su delantal azul de cerdito colgaba en la cocina. Nuestra caricatura estaba en la pared, frente al puff. Estaban mis snacks y bebidas favoritas. Todo me traía recuerdos. Pero ya nada era igual. Negué con la cabeza. Vacié mis pensamientos y comencé a empacar. El candado digital sonó. La puerta se abrió bruscamente desde afuera. Diego apareció, pálido, y vio mi maleta extendida en el suelo. Capítulo 20. Ignoré el dolor reflejado en sus ojos y seguí empacando. Olivia, ¿por qué saliste del hospital tan de repente? Ya estoy bien. Entonces, ¿por qué no respondiste mis llamadas? Al menos podrías haberme avisado. Diego, me giré a verlo. Hace una semana te dije que habíamos terminado. Diego parecía haber corrido todo el camino de regreso. Respiraba con dificultad. Me miró un buen rato. Contuvo su enojo y se acercó a tomarme la mano. Sé que últimamente no te has sentido bien. Come algo dulce. Ayuda a generar dopamina. Te hará sentir un poco mejor. Colocó una caja de pastel sobre la mesa. La abrió y me ofreció una porción. Era de mi pastelería favorita. No tenía sucursales en esta ciudad y vendía en cantidades limitadas. Era difícil conseguirlo. Cada vez que lo comía, me ponía feliz. Pero ahora, aparté la vista sin expresión. No quiero comer. Y Diego, por favor, no vuelvas a hacer esto. ¿De verdad olvidaste qué día es hoy? Dijo Diego, haciendo una pausa. Por supuesto que no lo olvidé. Hoy era nuestro aniversario de pareja, desde que comenzamos a salir. Diego celebraba cada ocasión. Cada regalo era distinto, pero para el aniversario. Siempre viajaba a comprar ese pastel, y lo traía en avión como sorpresa. Ya no importa. ¿No importa? Diego sonrió con amargura, los ojos enrojecidos. Así de fácil lo dices, Olivia. Cuando estás feliz estás conmigo y me sonríes. Pero cuando estás mal, ¿simplemente terminas todo y me echas a un lado? ¿Pisoteas mis sentimientos como si no valieran nada? Después de todos estos años, ¿qué fui yo para ti? ¿No fui lo suficientemente bueno?
¿O acaso, sigues pensando en ese que te abandonó? Capítulo 21. ¿De verdad? Es como dice Diego, que traté su amor como si fuera barro, que nunca lo amé de verdad. Si no lo amé, ¿por qué entonces me duele tanto verlo con otra persona? Me puse de pie lentamente y miré directamente a los ojos enrojecidos de Diego. ¿Y tú? ¿Qué soy yo para ti? ¿Amor o una obsesión? ¿Has dado tanto? ¿Aún puedes reconocerte a ti mismo? ¿Es que realmente me amas y quieres estar conmigo? ¿O simplemente no soportas perder los más de 10 años que invertiste en mí? Pronuncié cada palabra con claridad. Ha pasado demasiado tiempo. Diego, ¿aún puedes distinguir la diferencia? Capítulo 22. Me mudé de la casa y cancelé unilateralmente la boda con Diego. Salir de esa relación no fue tan fácil como imaginaba. Tuve síntomas de abstinencia. Al abrir las redes sociales, el primer contenido que me aparecía era de Diego. Cuando caminaba por una tienda y veía una corbata, me detenía, pensando que ese color le quedaría bien a Diego. Cocinaba demasiado fideos sin querer. Pedía automáticamente un menú para 2. O me olvidaba de cambiar la dirección de envío predeterminada al comprar algo. Todo me recordaba que estaba haciendo un esfuerzo consciente por arrancar a otra persona de mi vida. Casi cortamos todo contacto. El último mensaje en nuestra conversación se quedó en la noche en que me mudé, mientras bajaba con la maleta. Diego, que había estado parado afuera todo el tiempo, me envió un mensaje repentino. Es muy tarde, te llevo yo. Sí, ese era el Diego de antes. No importaba lo mal que termináramos. Siempre era él quien daba el primer paso para ceder, y yo me acostumbré tanto a esa forma de amor, que 7 años después, aún herida, me negaba a soltarlo. Esa noche no lo esperé. En el espejo retrovisor del auto, vi cómo su figura se hacía cada vez más pequeña, para evitar que mi mente siguiera recordando. Me obligué a mantenerme ocupada. Una compañera de trabajo, al verme, me arrastró fuera del trabajo antes de hora para ir a cenar juntas. Estás trabajando demasiado. ¿No te preocupa tu salud? Bromeó. En realidad, sí me importaba. Después, incluso me hice un chequeo médico completo, prestando especial atención al estómago. Por suerte, todo estaba bien. Aparte de un poco de hipoglucemia, mi cuerpo estaba sano. Solo que, cuando me concentraba demasiado, a veces me olvidaba de desayunar. Al agacharme y volver a incorporarme, mi vista se nubló por completo. Una compañera extendió la mano para sostenerme, pero en el siguiente segundo caí en un abrazo familiar. El olor de una persona es algo que cuesta olvidar. Mi compañero me miró sorprendido por la repentina aparición de aquel hombre. ¿Y ustedes? Diego, con la misma naturalidad de siempre, sacó un bombón de chocolate de su bolsillo, lo desenvolvió y me lo ofreció. Soy un amigo de Olivia, respondió con voz tensa. Después de asegurarse de que podía mantenerme en pie, me soltó en silencio. Los llevo, dijo. No tuve tiempo de rechazarlo. Mi compañera, sin pensarlo, subió al coche encantada. ¡Qué suerte! Justo ahora es imposible conseguir taxi, jeje. Aprovecho el viaje. Ante su reacción ingenua, Diego suspiró aliviado. Cuando terminó la cena, Diego seguía esperando en la puerta. Mis compañeras hicieron comentarios burlones. Se organizaron en parejas y, con disimulo, me dejaron sola. Me miraban con complicidad mientras subía al coche de Diego. Y sí, tenía algo que preguntarle. ¿Me estás siguiendo? Cuando me llevó, no preguntó mi destino. El GPS ya estaba programado con la dirección exacta. Olivia, he estado pensando mucho estos días, dijo Diego, sin apartar la vista del camino. Sabes que pienso en cada palabra que dices durante mucho tiempo. No puedo evitarlo. Quizá ya sea una costumbre. No hay duda de que te amo. Si crees que te busco solo por confusión, estás equivocada. Resolveré todos los problemas que te preocupan. Voy a demostrártelo. Empecemos de nuevo, aunque sea, como amigos. Capítulo 23. El coche permaneció en silencio durante un buen rato. Miré a Diego con seriedad y lo rechacé. Cuando dije que quería terminar, lo decía en serio. Diego, no pierdas más tiempo conmigo. No hay futuro para nosotros. Pero Diego no se rindió. Se autoproclamó solo un amigo. Y se quedó en silencio a mi lado, como antes, todos los días, a la hora del almuerzo. Me enviaba comida perfectamente equilibrada a la oficina. Le pedí a la recepcionista que dejara de aceptarla. El collar en el que me detuve a mirar en una tienda apareció ese mismo día en el casillero de entregas. Lo tiré a la basura sin abrirlo. Películas de moda, nuevos snacks, nuevos diseños en mi salón de uñas favorito, todo lo que alguna vez me había interesado. Diego lo compraba y me lo enviaba, aunque el resultado siempre era el mismo. A él no parecía importarle.
Seguía viniendo a llevarme y recogerme del trabajo. Si no subía al coche, me seguía. Si tomaba el metro, Diego se metía en los vagones llenos en hora pico. Y con sus brazos me rodeaba para crear un espacio seguro. En el pasado, fueron estos detalles minuciosos y constantes los que me hicieron enamorarme poco a poco. Pero ahora, solo me cansan. Solicité una transferencia de trabajo. El día antes de partir, hice una maniobra de distracción. Fingí que iba a visitar a mis padres. Al amanecer, salí en silencio por la puerta trasera con mi maleta, pero antes de embarcar, mis padres ya me habían llamado. Diego parece que se dio cuenta. Salió disparado en el coche. Seguro va atrás de ti. Sentí una inquietud recorriéndome, y efectivamente, segundos después, entró una llamada de un número desconocido. La bloqueé de inmediato, y corrí a hacer el check-in, ya en destino. Otro llamado de mis padres. Hija, algo malo ha pasado. Diego iba demasiado rápido y tuvo un accidente. Capítulo 24. Esa fue la última vez que vi a Diego. Estaba pálido en la cama del hospital. Al verme, rápidamente tiró de la manta para cubrir su pierna herida. Mis padres me contaron que Diego se había fracturado una pierna. No sabían lo que había pasado entre nosotros. Pero como la ruptura había sido reciente y la inicié yo, sentían cierta culpa hacia él. Esperaban que, al menos, pudiera ir a verlo. Olivia, viniste. Diego cubrió su pierna herida y trató de incorporarse para pelarme una manzana. Corté su ilusión de inmediato. Diego, si fuera el tipo de persona que se deja convencer por gestos conmovedores, ya estaría contigo desde hace tiempo. Lo que haces ahora solo me agobia. Desde hoy, no quiero volver a verte, ni que molestes a mis padres. El accidente fue totalmente culpa de Diego, por seguirme. Se saltó un semáforo en rojo, chocó con otro coche, y casi se cae del puente. Por suerte, el peatón al que atropelló no resultó gravemente herido. Pero era mayor, y su recuperación será larga y costosa. Diego tuvo que usar todos sus ahorros para el acuerdo, y perdió una pierna. Sí, ahora no tengo nada. Diego me miró, los ojos temblando de desesperación. Ya no estoy a tu altura. Dejé la canasta de frutas y me di la vuelta para irme. A mis espaldas, Diego murmuró, tal vez, esto sea el karma. Me detuve. Y al girarme, vi sus ojos vacíos fijos en mí. Olivia, cuando tú estabas en el hospital, ¿te dolía así también? Me sorprendí un segundo. Y de pronto entendí, Diego no solo me miraba a mí, parece que este accidente le hizo ver finalmente nuestro futuro. Diego, no nos volveremos a ver. No me detuve. Seguí caminando hacia adelante. Diego Extrabarra diagonal capítulo 1. Ese accidente automovilístico no fue causado por la velocidad. Diego conducía rápido, sí, pero su técnica al volante siempre había sido estable. Marcaba desesperadamente el número de Olivia mientras conducía, rogando que contestara. Al mismo tiempo, pensaba, esa mujer era realmente demasiado cruel. Diego a menudo sentía que era como un perro al que se llamaba cuando se necesitaba y se echaba cuando ya no, pero con solo un gesto de Olivia, él olvidaba todo. ¡Qué patético eres! Diego se rió de sí mismo, pero al segundo siguiente, una escena desconocida apareció bruscamente ante sus ojos. Olivia yacía en una cama de hospital, como si ya hubiera muerto, y él estaba arrodillado a su lado, gritando que ella era una mentirosa. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? La madre de Olivia le abofeteó con fuerza. Su padre le lanzó un puñetazo. Fuera, lárgate, no manches el camino por el que se va mi hija. Diego, tirado en el suelo, intentó arrastrarse hacia adelante, pero una patada lo tumbó de nuevo. Si de verdad la hubieras amado, jamás habrías permitido que esa mujer embarazada viniera una y otra vez a humillarla. Solo accedimos a que se casara contigo porque prometiste tratarla bien toda la vida. Si hubiéramos sabido que eras tan despreciable, habríamos preferido morir antes que dejar que se relacionara contigo. Diego se quedó paralizado. Él, permitiendo que otra mujer lastimara a Olivia, estaba atónito, y no se dio cuenta del semáforo en rojo ni de los peatones en el cruce. Un estruendo lo sacudió todo. El coche destrozó huesos humanos y se estrelló contra las barreras junto al río. Diego Extrabarra diagonal capítulo 2. Sumido en un dolor insoportable, Diego cayó en coma, o más bien, entró en un sueño muy, muy largo. En ese sueño, conoció a una chica muy parecida a Olivia, sin previo aviso. Diego se vio a sí mismo empezando a salir con esa chica, llamada Lisa, y cancelando planes que tenía con Olivia por estar con ella. Al principio, era cauteloso. Después, ya no le importaba. Veía a Olivia empezar a sospechar tras descubrir algunas señales. Y aunque sentía culpa,
también había un extraño placer en ello. Mira tú, hasta Olivia podía sentir inseguridad. Después de todo, durante más de 10 años, Diego nunca le había dicho no a Olivia. La adoraba humildemente, rogándole que lo amara, siempre temiendo perderla, incluso sabiendo que en su corazón había otro hombre. Pero ahora era diferente. Ahora era Olivia quien empezaba a temer. Un día, Olivia volvió a notar un perfume desconocido en la ropa de Diego. Y encontró un cabello que no era suyo. Dudó un momento. Diego, esto, de una clienta. Nos sentamos cerca en la comida. Olivia asintió, sin seguir preguntando. Después de todo, Diego nunca le mentía. Diego historia paralela /diagonal capítulo 3. Diego se dio cuenta, de repente, de que le había empezado a gustar esa sensación. Esa chica llamada Lisa no se parecía en nada a Olivia. Lo admiraba, dependía de él. Y lo más importante, lo veía como su único apoyo. Como un hombre capaz de todo. Olivia empezó a volverse insegura. Pero cada vez, lograba convencerse a sí misma. Confío en ti, dijo Olivia con una sonrisa forzada. Dijiste que no importaba cuán lejos fueras. La cuerda siempre estaría en mis manos. Tiró de una cuerda invisible, aunque no sujetaba nada. Y aún así, Diego bajó la cabeza por inercia, un reflejo grabado en sus músculos tras haberlo hecho tantas veces. Cuando Olivia sonreía, a Diego le parecía irónico. Ya no le gustaba bajar la cabeza, tampoco le gustaba esa sensación de ser alguien que siempre estaba en manos de otro, hasta que los papeles se invirtieron. Lisa, con ese rostro que recordaba al de Olivia, apareció una noche lluviosa, sola, sujetando una caja de comida caliente, con los ojos enrojecidos por el llanto, porque él había olvidado cenar con ella. ¿Por qué viniste? Me preocupabas. Si te vuelve a doler el estómago, ¿qué harás? Me preocupo mucho por ti. ¿Por qué no quieres comer conmigo? Esa escena se superpuso, sin razón, con un recuerdo lejano. Aquel entonces, Diego tenía 18 años. Llevaba un pastel bajo la lluvia para Olivia, y fue testigo de cómo ella besaba a su amigo de la infancia. Su entonces novio, molesto por la interrupción, él frunció el ceño. Olivia, con 18 años, le dijo, Diego, no vuelvas a buscarme. Sus ojos estaban puestos en el otro, atenta a que no se molestara. Una mirada que jamás le había dado a Diego. Mirando a Lisa, Diego vio a su yo de hace 10 años. La abrazó con fuerza. ¿Tienes frío? A partir de ahora, cenaré contigo todos los días. Diego historia paralela /diagonal capítulo 4. Diego se despertó casi luchando por respirar. Ni siquiera notó que tenía la pierna rota. Estaba empapado en sudor, respirando con dificultad. Tenía miedo, porque se dio cuenta de que eso no había sido un sueño. Todos esos momentos en que se sintió inferior. Esas emociones que se había tragado en silencio. Habían sembrado semillas muy profundas en su corazón, durante los 7 años de matrimonio con Olivia. Esas semillas echaron raíces, crecieron, y finalmente brotaron. Una erupción tan intensa que ni él mismo pudo contenerla. Lo más retorcido de todo, era que Diego lo había visto antes de tiempo. Se detuvo justo en ese momento, antes de casarse con Olivia. Antes de que la rutina convirtiera lo extraordinario en ordinario. Antes de que el lunar rojo se volviera una mancha de sangre de mosquito. Se detuvo a los 28 años, cuando más la amaba. Cuando más quería hacerla feliz, pero Olivia ya no lo quería, y aún así, él seguía amando, sin poder tenerla. Diego historia paralela /diagonal capítulo 5. Durante mucho tiempo después de la operación, Diego cayó en la apatía. Por culpa del accidente, perdió todo su dinero. Y la empresa que planeaba abrir, quedó abortada antes de nacer, aunque el anciano ya se había recuperado. Sus hijos se negaban a dejarlo en paz, lo trataban como una mina de oro. Decían que, porque su cabeza había golpeado el suelo, todavía le dolía. E incluso le atribuían un Alzheimer a Diego, exigiéndole dinero para su nutrición. Diego empezó a beber. De no probar el alcohol, pasó a desmayarse borracho en la calle. Una vez, en medio del viento helado, una chica pasó por su lado. Olivia, Olivia. Lisa frunció el ceño y gritó con disgusto. ¡Qué mala suerte! Me confundió con una mendiga. Diego recobró la sobriedad al instante. Lisa, una Lisa completamente distinta a la que había conocido. No fue hasta que se arregló. Alquiló un auto de lujo. Compró un bolso caro. Y empezó a cortejar a Lisa como ese hombre exitoso que había soñado ser. Que por fin la vio sonreírle, tal como lo sospechaba, pensó Diego. Los sentimientos de Lisa eran incluso más baratos que los suyos. Una vez roto el encanto, se hartó rápidamente. Le pidió terminar la relación.
¿Por qué? Lisa tenía los ojos llorosos. Fuiste mi primer amor. Te amo tanto. ¿Cómo puedes romper así, tan de repente? Estoy casado. Lisa se quedó helada. ¿Y qué? No la amas. Yo solo quiero tu amor. Si te divorcias de ella, aún podemos estar juntos. La misma respuesta que en su sueño. Exactamente igual. Diego pensó, qué patético. Igual que él, mientras sigan vivos, serán piedras en el camino hacia la felicidad de Olivia. ¿Quién sabe si Lisa, como en el sueño, volverá a provocar a Olivia una y otra vez? Diego extendió la mano. Tomó el pequeño colgante del auto y lo guardó en el bolsillo sobre su pecho. Con una mano giró el volante. Lo dijiste tú, sonrió. Siempre juntos, ¿no? ¿Sin arrepentimientos? Lisa asintió. ¿Sin arrepentimientos? Diego, ¿qué estás haciendo? El coche se estrelló contra la enorme columna de concreto bajo el puente. El capó se incrustó con fuerza. Un estruendo ensordecedor. El grito de Lisa se desvaneció entre la nube de polvo que se levantó en el aire.